el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, una serie podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. Hola amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes en el podcast Historia de las Elecciones, llegando ya al episodio 13º, que en esta ocasión está dirigido a estudiar las elecciones del año 1956. Vamos a hacer un análisis de todo el contexto que rodeó estas elecciones. Este podcast se realiza gracias al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos y contamos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y del Grupo Experimental de Cine Universitario, GECU. La elección presidencial de 1956 se desarrolló en un contexto político dominado por el oficialismo y marcado por la inestabilidad previa. En el plano interno, la Coalición Patriótica Nacional, CPN, partido gobernante fundado por el presidente José Antonio Remón Cantera, prácticamente no tuvo una oposición real en esos comicios. El gobierno de Remón había impuesto un requisito de inscripción de 45.000 miembros, luego reducido a 5.000, para reconocer legalmente a los partidos, excluyendo así a todas las fuerzas opositoras, salvo el histórico Partido Liberal Nacional, PLN. El candidato oficial fue Ernesto de la Guardia, mientras que la única candidatura opositora permitida fue la de Víctor Florencio Goitía por el PLN. Por otro lado, Estados Unidos y el Canal de Panamá jugaban un papel central en la política panameña de mediados de los años 50. La presencia estadounidense en la zona del canal influía fuertemente en la economía y la soberanía de Panamá, y el gobierno de Remón mantuvo una línea abiertamente proestadounidense. En esta ocasión, contamos con la participación del profesor Jaime Flores. Jaime Flores cuenta con una licenciatura en Humanidades con especialización en Filosofía e Historia y otra en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Derecho Laboral. Es profesor de Filosofía e Historia y capacitador sindical. Autor de 6 libros sobre historia de Panamá, ha escrito ensayos en revistas nacionales y medios internacionales. También ha dictado conferencias sobre temas legales e históricos. Bueno, profesor Flores, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre iniciamos tratando de ver un poco el contexto de lo que estaba ocurriendo y particularmente en este caso tal vez podríamos empezar hablando acerca del contexto internacional, tomando en cuenta pues el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se había establecido en poco tiempo una división en el mundo entre el bloque socialista al este y los aliados de Estados Unidos, el denominado Occidente. La Guerra Fría entre ambos bloques tuvo consecuencias extensas en esta región y, por supuesto, Panamá no escapa de eso. ¿Qué considera usted que sería lo más sobresaliente de ese periodo para nuestro país? Bueno, primeramente agradezco la invitación que nos hacen a este programa, muy escuchado, y con mucho gusto trataremos la temática que nos han expuesto. En base a la pregunta que nos formula, tenemos que reflexionar lo siguiente. Efectivamente, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, el mundo como tal, luego del fracaso de la Sociedad de Naciones en la década del 30, entra una nueva reconfiguración internacional que estaría regida por el nacimiento de las Naciones Unidas. Esta fue digamos, un esquema
de unidad, de búsqueda de la paz después de años tormentosos como fue la Segunda Guerra Mundial y previo, décadas antes a la Primera Guerra Mundial. Pero el mundo entraría en un nuevo conflicto de geopolítica internacional que, como bien lo han denominado, pues se tituló la Guerra Fría. La Guerra Fría dividió al mundo en dos grandes escenarios. Por un lado, el mundo que estaba orbitando alrededor de los países socialistas regidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, triunfante en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de aproximadamente más de 50, 60 millones de personas que perecieron en la Segunda Guerra Mundial. De esas 60 millones se calcula que 20 millones fueron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo en la defensa de Stalingrado. Entonces fue una guerra atroz. Igualmente los países aliados tuvieron grandes bajas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Entonces, por otro lado, las potencias del eje que fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial y posterior pues a las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, en el mes de agosto del 45, estas potencias derrotadas serían objeto de un reparto por parte de las naciones vencedoras. Entonces, allí es donde se crea la reconfiguración esta del este y el oeste, ¿no? Por un lado la Unión Soviética, por el otro lado los Estados Unidos. Entonces, esto crea la Guerra Fría. La Guerra Fría que mencionas en la pregunta tenía como principio rector o como fundamento, uno, el dominio del mundo, el dominio político, el dominio geoestratégico. Los Estados Unidos, en este sentido, querían controlar aquellas naciones, aquellos países, aquellos territorios que se habían independizado, que habían procurado allanar el camino a la independencia o a la liberación nacional, sobre todo en África, en Asia específicamente, y querían el control del mundo para sus objetivos de obtención de recursos naturales, minerales, etcétera, porque sabía que la industrialización que ya estaba en marcha de la década del 30 y los años 20 era importante para una futura conflagración mundial. Por otro lado, la Unión Soviética también tuvo el control de gran parte de Europa, tuvo aliados en Asia, como el caso de China, Corea del Norte, en Pyongyang, y otros pueblos que luchaban por su liberación nacional. Entonces, la Guerra Fría tenía un componente primero político, en el sentido de que los Estados Unidos, dentro de su política del Departamento de Estado, iba a procurar instaurar mandatarios, presidentes, gobernantes, reyes, monarcas que estuvieran sometidos a sus dictámenes geoimperiales, por un lado. Y por el otro, la Unión de Repúblicas Soviéticas iba igualmente a confrontar ese liderazgo. O sea, era una situación mundial, y vale mucho la pregunta, que se daba dentro de un rasgo de la bipolaridad. O sea, era un mundo bipolar en donde ambas potencias se enfrentaban en el terreno político, en el terreno militar, en el terreno diplomático. Por ejemplo, en el terreno militar vemos que se forja la OTAN, por un lado en Europa, que era una alianza de defensa de los países de Occidente, y también el Pacto de Varsovia, por otro lado. Entonces, el mundo como tal estaba en el vilo ante la incertidumbre de una tercera guerra mundial o que explotaran bombas atómicas como la que se dieron en Hiroshima y Nagasaki. O sea, había una situación muy tensa en el planeta. Entonces, la Guerra Fría fue un conflicto político por un lado, diplomático, armado, pero también se dio en baja intensidad por parte de guerras no declaradas en países, por ejemplo, en el caso de América Latina. Mira, por ejemplo, y esto cabe destacar como antecedente de lo que vamos a ver ahora. En el caso de América Latina, los Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, instaurarán una serie de gobiernos dictatoriales, ¿no?, que fueron fraguados a imagen y semejanza de su política exterior. El caso de Anastasio Somoza en Nicaragua, que desde la década del 30 gobernó. El caso de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En Guatemala
se produjeron golpes de Estado como el ocasionado a Jacobo Alves por parte de Castillo Armas en el año 53, 54. Es Alfredo Stroessner en Paraguay, posteriormente en Chile en la década de los 70 con Pinochet y otros dictadores, todos ellos bajo los lineamientos de la política de los Estados Unidos. O sea, ¿cuál era el objetivo de estas políticas dictatoriales? En el caso de América Latina, era frenar el avance de todos esos movimientos populares, revolucionarios, progresistas que se daban en el continente, críticos a la política de extensión o imperial de los Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría no solo se dio también en el tema político, como ya mencionábamos, geoestratégico, sino también cultural. Si ustedes pueden observar, la mayoría de muchas películas que se daban en la década del 50 y 40 de Hollywood tenían como objetivo, como finalidad, el tema de la Guerra Fría, donde los soviéticos eran los malos y los Estados Unidos en este caso eran los triunfadores, o sea, los que estaban llamados a liberar al mundo de la maldad. O sea, todo eso fue una estrategia cultural que se extendió a lo largo del mundo, a lo largo del planeta, y perduró hasta la década del 90, donde se da una nueva situación política después de la caída del muro de Berlín. Sí, profesor, tratando de entrar un poco ya en materia, de venir hacia Panamá, hacia la situación que vivíamos en ese momento, tendríamos que pensar que Ricardo Arias Espinosa era quien presidía las elecciones de 1956, porque él llega a la presidencia de la República como segundo vicepresidente, que era de Ramón Cantera, después de su muerte, ¿no? Después de su asesinato y del juicio político que se realiza al presidente Guisado. Era un contexto realmente muy difícil, muy complicado en el país. ¿Qué podríamos comentar? Sí, bueno, todo esto efectivamente se da en el contexto del marco internacional. O sea, recordemos que en la década del 40 Panamá, como hicimos mención en un programa anterior, fue una década donde hubo todo un proceso de formación y desarrollo de la conciencia política nacional en base a la concepción de la soberanía, al tema de la soberanía. O sea, había una agenda nacional de soberanía nacional que pasa por el año de 1947, el tema de las bases militares, y sobre todo por el ánimo de las organizaciones populares de ser escuchadas y de transformarse como un ente de liderazgo nacional en base a una propuesta que no viniera necesariamente del liberalismo como era lo que había preponderado a lo largo de los años 10, 20, 30 y 40. O sea, eran alternativas políticas por parte de las capas medias del estudiantado, de los universitarios y de sectores ilustrados de la sociedad panameña que tenían como propósito, pues, lo que era el objetivo de la liberación nacional frente a lo que representaba el enclave, que fue objetivado en el año 1903 con el G1 Bárila. Bien, esa década del 40 que ya hicimos referencia a un programa anterior, que fue un tema de crisis nacional, que tiene una de sus partes protagónicas en el año 51 con el juicio del doctor Arnulfo Arias Madrid, que deroga la Constitución del año 46, pone en vigencia la Constitución del año 41 y se produce el primer juicio político en la historia de Panamá contra un mandatario que fue contra, bueno, el dicho presidente doctor Arnulfo Arias Madrid. Se desata toda una de la represión. Bien, ese fue el inicio de la década del 50, el año 50-51, con la crisis de gobierno del doctor Arnulfo Arias. Bien, una vez el doctor Arnulfo Arias es procesado por la Asamblea Nacional, es enjuiciado y hallado culpable, el país entonces entra en toda una dinámica política electoral hasta el año 1952, que es cuando triunfa en la presidencia de la República José Antonio Remón Cantera. José Antonio Remón Cantera fue protagonista de la política nacional en la década del 40 y el 50, un protagonista muy activo. Primero,
porque en la primera mitad de la década del 40 fue segundo comandante de la policía. Luego de la jubilación del comandante Fábrega, él pasa a ocupar la primera comandancia hasta el año 51. Bien, José Antonio Remón Cantera venía a ser considerado por la política nacional como el árbitro de los torneos electorales. Él, desde la comandancia, desde su estrategia de poder, de fuerza pública, de movimiento armado, José Antonio Remón Cantera llevó a cabo, por ejemplo, en el año 1949, la separación del presidente Chiari, la de Roberto F. Chiari, y posteriormente llama al doctor Arnulfo Arias en el año 49 a ocupar la presidencia de la República. O sea, la política nacional, los políticos liberales de la época se aglutinaban alrededor de la comandancia de la Guardia Nacional, la Avenida A, para que éste decidiera por ellos qué era lo que se iba a dar en la política. O sea, había una supeditación política de la clase nacional, política nacional, a la comandancia. Eso lleva a que un grupo de políticos de distintos partidos, sobre todo liberales e independientes, plantearan la candidatura del coronel José Antonio Remón Cantera en el año 1952, quien sale triunfante de las elecciones en ese año. Entonces, José Antonio Remón Cantera sale triunfante en las elecciones de ese año, en el año 1952, en una batalla política en contra de otro caudillo que fue Roberto Francisco Chiari, el cual había tenido un papel destacado en el año 49 por no haber aceptado la presidencia de la República luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Además, era un empresario notable en este país, ¿no? Era dueño de medios de comunicación, tenía gran influencia, incluso era uno de los vanguardistas aquí en el tema de la política nacional liberal, ¿no? Lo que dirigía la política liberal en este país. Bien, cuando José Antonio Remón Cantera gana la presidencia en el año 1952 en unas elecciones que fueron catalogadas en aquel momento como fraudulentas por todas las irregularidades que se dieron, compra de cédulas, porque el Tribunal Electoral en aquel momento no jugó el papel que debía, sobre todo por la propaganda política electoral que venía desde el propio Estado, la intervención del Estado, del gobierno en la campaña política. O sea, fueron una campaña totalmente irregular que lleva al triunfo a José Antonio Remón Cantera. Bien, José Antonio Remón Cantera gobernará el país desde el año 1952 hasta el año 1955. Este es un antecedente de las elecciones de 1956. ¿Qué sucede? Que esos 3 años de gobierno de Remón Cantera fueron años catalogados como represivos en su máxima expresión. Por ejemplo, aquí se expide una ley donde aquellos partidos que no habían sacado el 45,000 adherentes iban a ser totalmente inhabilitados, como en efecto fue. Aquí se pasó una ley en el año 1953 donde se dejaba, se planteaba la inexistencia del Partido del Pueblo, de los movimientos de izquierda, de todas aquellas federaciones estudiantiles, frentes patrióticos y demás. O sea, había toda una convulsión política represiva en Panamá en estos años de Remón, que eso se veía en la misma literatura nacional. Por ejemplo, un dato que siempre nos llamó la atención es que en la revista Lotería de aquellos años no se hablaba de los temas nacionales, de históricos, ni del fortalecimiento de la nacionalidad, sino que se enfocaban a temas de allá de Europa, a temas muy lejanos, porque la idea dentro del contexto de Guerra Fría era un poco aislar al panameño de aquellas motivaciones nacionales, patrióticas que pudieran encender esa llama nacional. Entonces, sí fue un momento, fueron años de represión, fueron años de persecución. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente José Antonio Remón Cantera, se destituyeron a profesores de la Universidad de Panamá, del Instituto Nacional igualmente. Ahí leíamos cómo fue mandado al exilio el poeta Carlos Francisco Chamarín,
el profesor César León, muchos profesores universitarios del instituto. O sea, era un momento represivo. Recordemos que Remón Cantera prefiguraba como una figura de Guerra Fría. Era el hombre de los Estados Unidos en Panamá en aquel momento que venía a cuadrar toda aquella, digamos, dinámica de líderes latinoamericanos que estaban, digamos, en la nómina esta de los Estados Unidos para contrarrestar los movimientos de liberación nacional en el continente. Remón militarizó la Policía Nacional, transformándola en Guardia Nacional con apoyo de los Estados Unidos, y negoció con Washington la revisión del Tratado Canalero, cuyo nuevo acuerdo, conocido como el Tratado Remón-Eisenhower, se firmó en 1955, poco después de su muerte. Los acontecimientos del gobierno de Remón, quien ejerció la presidencia de 1952 a 1955, influyeron directamente en el proceso electoral de 1956. Remón, primer militar en la presidencia panameña, había ejercido un control autoritario mediante la censura de prensa y la eliminación de partidos de izquierda durante la Guerra Fría, a la vez que impulsó reformas económicas y sentó las bases para una mayor participación panameña en los beneficios del canal. Su mandato terminó abruptamente con su magnicidio en enero de 1955, suceso que desencadenó una crisis política inmediata. El vicepresidente José Ramón Guisado asumió la presidencia, pero fue acusado de complicidad en el asesinato y destituido por la Asamblea Nacional, quedando el gobierno en manos del segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinosa, hasta la entrega del poder al ganador de los comicios de 1956. En suma, los antecedentes inmediatos de las elecciones de 1956 estuvieron definidos por la hegemonía del partido oficialista bajo las reglas electorales restrictivas, la influencia estratégica de Estados Unidos y la estela de inestabilidad dejada por el gobierno de Remón Cantera, incluyendo el impacto de su asesinato, factores que moldearon el clima político en la antesala de las elecciones. Bien. Este episodio de José Antonio Remón Cantera, el cual no queremos extendernos porque debe ser objeto de otro podcast, culmina el 2 de enero del año 1955 con el asesinato del presidente Remón. Ese fue un asesinato que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, la gente de la época. Lógicamente impactó Panamá por completo. Se da el 2 de enero del año 1955. Imagínense ya cuando la gente estaba casi comenzando a despertarse del año nuevo. Ahora, se da en el contexto del 2 de enero del año 55, que coincide con el 2 de enero del 31, cuando Acción Comunal le da el golpe de Estado al presidente Florencio Arosemena. Por eso es que se trata como de vincular el 2 de enero del 55 con el 2 de enero del año 31 del Movimiento de Acción Comunal. Y lo primero que sale pues a la palestra nacional es que este asesinato tenía vínculos con algunos partidarios de Arnulfo Arias Madrid. El asesinato de José Antonio Remón Cantera. O sea, se trata de vincular, se intenta buscar la conexión. Una conexión. Claro, con por el tema de la fecha. Ajá. Y esta conexión igualmente vuelve a surgir 15 años después con el asesinato de Rubén Miró, un 2 de enero del año 70, si mal no recuerdo, 70-71. ¿No? Entonces, hay conexiones de fecha, pues, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez que en este país llegaba el 2 de enero, la Policía Nacional y los estamentos de seguridad se activaban porque creían que venía un golpe de Estado, una situación reivindicando, pues en este caso, al doctor Arnulfo Arias Madrid. Son fechas que han ido quedando en la historia, ¿no? Han ido quedando ya en el olvido. Pero es bueno recordarla para efecto de la memoria histórica. Entonces, es importante hablar del asesinato del presidente Remón Cantera, porque ese fue un antecedente inmediato de lo que va a venir en el año 56 en el tema de las elecciones. Remón Cantera lo asesinan a eso de las 7 de la noche en el antiguo hipódromo Juan Franco, que quedaba
exactamente ubicado allí donde está ahora Galería Barrio. Era un hipódromo bien amplio, bien grande. Las carreras de caballo habían culminado, pero el presidente de la República siempre acostumbraba a quedarse después de la carrera, departiendo con sus amistades y demás. Bueno, allí a eso de las 7 de la noche es que se provoca el magnicidio. Eso crea una situación política en Panamá explosiva por completo, una ola represiva. ¿Quién fue que mató al presidente José Antonio Remón Cantera, al hombre poderoso de Panamá, al hombre de los Estados Unidos en Panamá? Entonces, frente a este escenario se dan varias situaciones que paso a resumir de manera muy rápida. Primero, no se sabía qué era lo que había sucedido. Bueno, la policía secreta en aquel momento comenzó a investigar. Se hablaba de que aquí había ingresado un miembro de la mafia estadounidense, apellido Lipsing, que jamás que llegó, le hicieron una prueba de parafina, salió positivo, pero lo dejaron libre. Los medios se preguntaban cómo van a dejar libre a un principal sospechoso. Por ahí había una teoría del caso. Después, este hecho tuvo una connotación distinta porque Rubén Miró, que fue señalado como uno de los actores materiales, o sea, de los que había impactado en esa noche al presidente Remón, cuando es capturado, dice que el autor intelectual del magnicidio había sido el vicepresidente José Ramón Guisado. Y José Ramón Guisado ya había jurado como presidente de la República en ese momento. Entonces, se le inicia todo un proceso judicial dentro de la Asamblea Nacional al presidente José Ramón Guisado, en donde al final el presidente sale culpable, pues, en estas sesiones judiciales de la Asamblea Nacional. El presidente José Ramón Guisado sale culpable. Este fue un juicio que impactó mucho a la sociedad panameña. El doctor Carlos Iván Zúñiga tuvo un protagonismo. Allí hubo un debate muy interesante porque se señalaba que la Asamblea Nacional no tenía las atribuciones legales para enjuiciar a José Ramón Guisado porque el delito que se había cometido no era un delito político, ¿no? No era un delito político, sino que era un delito común y que la Asamblea Nacional no tenía potestades para enjuiciar a un vicepresidente de la República en base a un delito común, más sí en delito político. Ahí hubo todo un debate judicial que podríamos entrar en detalle en otro momento. El punto es que José Ramón Guisado es hallado culpable, asume la presidencia de la República el segundo vicepresidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, que era un hombre muy protagónico en Panamá, si no me equivoco, creo que era hijo de don Pancho Arias, era de una familia prestante, la oligarquía criolla en este país. Él asume la presidencia de la República en este momento. Entonces, Ricardo Arias Espinosa es el que le corresponderá en este momento histórico asumir como mandatario todo el proceso y el desarrollo electoral de cara a las elecciones del año 1956, que tendrá un periodo, el periodo de gobierno en aquel momento de los mandatarios era de 4 años, no es como ahora de 5 años. O sea, sería del año 56 al año 1960. Un aspecto importante, y aquí hago una pausa para cualquier pregunta que usted nos quiera hacer, es de que el gobierno que lideraba la política, estamos dentro de la rama del poder nacional constitucional en este país, estaba liderado por el partido Coalición Patriótica Nacional, que era una fusión de partidos liberales, independientes, habían algunos doctrinarios, sobre todo por ahí, que conformaron esta coalición que era la base de apoyo del presidente José Antonio Remón Cantera. Ricardo Manuel Arias Espinosa formaba parte de la Coalición Patriótica Nacional. Entonces, será este partido el que liderará, digamos, dentro de la estructura de poder del Ejecutivo, la formación legal, orgánica de todo lo que vendrá en las elecciones del año 1956, que como vimos, tuvo un antecedente nefasto con el magnicidio del presidente José Antonio Remón Cantera, que cabe destacar
que a pesar de que Guisado fue declarado culpable por la Asamblea Nacional y sancionado por un periodo de aproximadamente 5 o 6 años, el autor material que se acusaba a Rubén Miró fue declarado inocente. Entonces, cuando en los tribunales ordinarios se declara inocente a Miró, lógicamente que tienen que soltar a Guisado. Entonces, Guisado estuvo preso aproximadamente por espacio de 2 años y medio. Pero ese asesinato de José Antonio Remón Cantera, hasta la fecha todavía existen muchas teorías, muchas especulaciones de qué fue lo que se dio, pero lo cierto es que abre el camino a a un nuevo espacio democrático en el país. ¿Por qué? Porque los años de gobierno de Remón fueron años duros de persecución. Se esperaba que con el gobierno de Ricardo Arias Espinosa, que era de transición, y con el nuevo gobierno que vencería en las elecciones del año 56, cambiara la connotación política en los términos de mayor participación democrática y menos persecución pues, a los movimientos populares de aquel entonces. Sí, realmente momentos muy conflictivos, pero esto último que usted señala también podría dar un poco de luces en cuanto a cómo estas elecciones organizadas bajo estas condiciones son, sin embargo, unas elecciones transparentes, porque pues nadie discute que las elecciones presidenciales de Ernesto de la Guardia, candidato de la Coalición Patriótica Nacional, fueron realmente exitosas, ¿no? No Bueno, sé. sí, allí, como siempre, tendríamos que agregar lo siguiente, ¿no? O sea, se ha expresado en la literatura histórica nacional política de que los liberales en Panamá, después del año 1910, incluso antes, yo diría, instauraron todo lo que era el tema de la corrupción electoral en los procesos electorales de Panamá. Aquí muy pocas se pueden, con los dedos de la mano, se podrían contar las elecciones que no eran catalogadas como fraudulentas o corruptas. En el año 1956 hubo 2 candidatos en específico que tenían mayores posibilidades. Uno de ellos era específicamente Ernesto de la Guardia Jr., como usted muy bien menciona, y el otro era Víctor Florencio Goitía, un académico de gran prestigio nacional, constitucionalista, quien había sido miembro del Movimiento de Acción Comunal del año 1925, había participado en el golpe del 31, era un constitucionalista de mucho prestigio. Ernesto de la Guardia. Ernestito, como se le solía llamar, nació el 30 de mayo de 1904 en la ciudad de Panamá. Realizó estudios en la Universidad Dartmouth College en Estados Unidos, donde obtuvo una especialidad en Administración y Finanzas. Fue constituyente en 1945 y vicepresidente de Enrique A. Jiménez. Fue candidato presidencial en las elecciones de 1956 por la Coalición Patriótica Nacional, en las que obtuvo el triunfo. Ejerció el cargo durante el periodo 1956-1960. Entre sus logros se cuenta la adopción de un código electoral que dio paso a la creación del Tribunal Electoral el 24 de octubre de 1956 y la impresión de la nueva cédula de identidad personal para garantizar honestidad y seriedad. Ejerció también el periodismo y fue miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Falleció el 2 de mayo de 1983. En el caso de Ernesto de la Guardia, era un empresario panameño conservador, más no tanto liberal, era un empresario conservador. Era dueño de uno de los medios escritos en Panamá, periódico muy visto, que era El Mundo Gráfico, en donde este periódico estaba dedicado prácticamente a la proyección de su figura y a la figura familiar, tanto de Neco de la Guardia, de él, de toda su familia. O sea, era un medio, pero era un medio interesante políticamente, de muy buenas informaciones que nosotros hemos consultado.
Pero en aquella época, como bien usted sabe, los medios de comunicación estaban dirigidos por distintas familias y obedecían a posturas políticas, patrióticas, a objetivos de poder. Bien, en el caso específico de las elecciones del 56, sí podemos decir que fueron unas elecciones relativamente pacíficas. Sí hubo denuncias de fraude, como siempre. Hubo denuncias de que desde el Estado, en este caso del gobierno de Manuel Arias Espinosa, se dieron pues algunas influencias para que ganara el candidato oficialista, en este caso Ernesto de la Guardia, que era miembro de la coalición patriótica. Víctor Florencio Goitía nació el 6 de enero de 1899. Obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en 1922 y también realizó estudios especializados en Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Tanatología. Fue miembro fundador del Movimiento de Acción Comunal y ocupó la presidencia de este colectivo en vísperas del golpe de Estado del 2 de enero de 1931. También ocupó los cargos de director de la sección jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, secretario general de la Presidencia en 1931, diputado de la Asamblea Nacional, ministro de Educación y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1956, apoyado por el Partido Liberal Nacional. Prolífico escritor, fue también rector de la Universidad Santa María la Antigua. Murió en 1980. Víctor F. Goitía hizo una campaña muy corta, porque a pesar de que él había sido postulado desde el mes de diciembre o noviembre del año 55, él se activa prácticamente en el mes de febrero, porque él estaba en Estados Unidos, estaba de viaje, y se hizo una campaña, él recorrió el país, recorrió los barrios, tuvo un contacto ahí con la población, pero hubo algunos temas nacionales en medio de la campaña muy importantes que podríamos mencionar. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, pero justamente, ¿qué considera usted que representaba él como candidato a la oposición, no? Sí, Víctor Florencio Goitía representaba el cambio ese que se esperaba luego de la muerte de Remón. ¿Qué pasa? Que el presidente Manuel Arias Espinosa era la continuidad, ¿ya? Ahora, había también un tema. Tras el asesinato de Remón, se creó toda una aureola, ¿no? De que, bueno, Remón, el gran patriota, el padre de la patria, que había mucha propaganda en este aspecto. Estamos en una sociedad en aquella época donde los medios de comunicación estaban tan controlados. Y el tema de la continuidad choca con el cambio que planteaba Víctor Florencio Goitía. Por ejemplo, Víctor Florencio Goitía en aquella campaña planteaba un adesentamiento de la cosa pública. O sea, eliminar la corrupción, eliminar el nepotismo, crear nuevos parámetros de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, sobre todo con el tema de la zona del canal y todas aquellas inquietudes que provenían de la clase comercial citadina de Panamá. O sea, había un contexto importante, sobre todo si lo vemos en el rasgo de la época. En el año 1956, Panamá no llegaba al millón de habitantes. Llegó, creo que en el año 58, 59 al millón de habitantes teníamos. Era una economía totalmente dependiente del extranjero. No teníamos una industria, igual como sucede ahora, una industria fuerte. Teníamos un comercio totalmente de importación, e incluso estamos hablando en materia de producción agropecuaria. Se importaba básicamente todo. Un tema que salió a debate en esas elecciones tenía que ver con la soberanía alimentaria, o sea, hasta qué tanto nosotros como panameños, o sea, los panameños de aquel entonces, podían producir todo lo que se consumía, ya que había un desabastecimiento en materia de carne, en materia de arroz, de legumbres, etcétera, producto pues de que no había ese incentivo tal de la producción. Recordemos que el Panamá de la década del 50 habían varias industrias centrales
que eran las que dominaban la economía nacional, que era la industria primero cervecera, muy fuerte en aquel momento, la industria cañera, por un lado, y lo que era el tema de las áreas bananeras, ¿no? Por eso es que en un momento despectivamente se nos decía que nosotros éramos república de banano, república, banana republic, ¿no? ¿Ve? Porque no había esta producción nacional. Parte del debate de aquellos candidatos giraba en el tema de que teníamos que llegar a no sostenernos tanto de la dependencia foránea, sino a producir más y a desarrollarnos. En el tema educativo también se planteaba de que se necesitaban más escuelas, se necesitaba erradicar los altos niveles de analfabetismo que había en este país, ¿ve? Sobre todo en las áreas rurales, en las áreas indígenas. Panamá en la década del 50, al momento que se dan las elecciones, en el año 1956, pululaban en la urbe muchas casas denominadas despectivamente como casas brujas, casas de madera, que eran muchas veces trampas de muerte para sus inquilinos. El tema de la delincuencia también se debatió mucho en aquel momento. Bien, aquellas elecciones sale triunfante el Ernesto de la Guardia Jr. con aproximadamente algo más de 90,000 votos, ¿no? Una cantidad muy considerable. Él llegó a la presidencia el 1 de octubre del año 1956. Él inaugura el nuevo edificio de la Asamblea Nacional, que había tenido el corte de cinta el 24 de septiembre, pero que la inauguración oficial del nuevo edificio de la Asamblea Nacional, el que vemos en las 5 de mayo, se produce pues con la toma de posición del presidente Ernesto de la Guardia el 1 de octubre del año 1960. Entonces, podemos decir que sí fueron unas elecciones eh, bastante debatidas, hubo debate, hubo discusión en los medios, pero siempre las denuncias estas de fraude electoral, e incluso en aquel momento se hablaba de cédulas falsas, ¿no? Que se le daban a las personas y en donde un ciudadano podía emitir 5, 6, 7 veces el voto, incluso el tema de las huellas y demás. O sea, había muchas denuncias reiteradas, ¿no? Sobre estos temas, pero sí cabe señalar que Ernesto de la Guardia, pues, a pesar de todas estas denuncias, gana las elecciones del año 56 y su periodo se extenderá hasta el año 1960. Y con esto hago un alto, y es de que Ernesto de la Guardia fue el único mandatario en los últimos 30, 40 años que culminará su periodo de gobierno de 4 años, porque los otros tuvieron esos desfases que ya lo hemos visto en otros programas. Sí. Fíjese que una cosa interesante dentro del punto de vista, desde el punto de vista electoral propiamente, ¿no? Es que durante la presidencia de Remón se aprobó una ley que elevaba mucho el número de los adherentes que se necesitaban para integrar y para mantener un partido político. Y eso, pues, hizo que desaparecieran muchos partidos para la contienda que se da en 1956. Entonces, esto tal vez puede que haya consolidado un liderazgo personal dentro de la Coalición Patriótica Nacional, ¿no? Hasta que se da el asesinato, pues, de Remón. Pero no sé cómo ve usted esa Sí, situación. efectivamente, durante el gobierno de Remón se planteó esta ley en la cual iba destinada a eliminar aquellos partidos que habían sido beligerantes en las campañas pasadas, sobre todo el Frente Patriótico de la Juventud, partidos comunistas, partidos socialistas y demás. Eso formaba parte de la línea macartista de eliminación de partidos, ¿ya? Y de la consolidación de determinadas élites políticas en el poder nacional. Recordemos que en aquel momento los tres órganos del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, a pesar de que en teoría tenían que trabajar en armónica colaboración, respondían siempre al órgano ejecutivo, ¿no? Entonces había un esquema de control de poder judicial y eso pasaba por el control de los partidos políticos. Entonces, bajo esta ley que muy bien usted señala, se eliminaron los partidos políticos beligerantes y la coalición patriótica nacional
reasume como ente político que será pues el que más se proyectará en la política nacional en aquel entonces, con sus candidatos a diputados, alcaldes, municipales, etcétera. Entonces, fue una situación de verdad incómoda que trastoca la democracia nacional, trastoca el ordenamiento político partidario electoral en aquel momento, pero que también limitaba la participación. O sea, recordemos que José Antonio Remón Cantera entra en la figura del macartismo. Y el macartismo planteaba objetivos básicamente de alienación, de supeditación a sus estándares geopolíticos, geoestratégicos, y aquellas voces, aquellos movimientos, aquellas organizaciones como el Frente Patriótico de la Juventud, Partido Socialista, que tenían posturas críticas nacionales, debían ser apartadas. Por eso es que nosotros hicimos referencia hace un momento al tema de la persecución constante, masiva y proyectiva de líderes populares en los primeros años de la década del 50, bajo ese sello, digamos, de Guerra Fría, de Guerra Fría. Muchos líderes de esos partidos que fueron excluidos con esta ley de Remón Cantera, muchos de esos líderes pasaron a la modelo, los líderes sindicales, por ejemplo, en el caso de Marta Matamoros, que hay muchas historias sobre ella, que pasó también a la cárcel modelo, Felicia Santizo. O sea, hubo muchos líderes, mujeres sobre todo, que fueron víctimas de esta política de persecución y exclusión desde el poder político, avalada por la Asamblea Nacional de aquel entonces, que estaba controlada por el Partido de la Coalición Patriótica Nacional. La elección presidencial de 1956 en Panamá consolidó el poder de la Coalición Patriótica Nacional. La administración de Ernesto de la Guardia impulsó profundas reformas democráticas. Se aprobó un nuevo código electoral y se creó el Tribunal Electoral, lo que fortaleció la transparencia de las elecciones y sentó las bases para una mayor pluralidad partidista. Al mismo tiempo, la presidencia de la Guardia enfrentó crecientes movimientos nacionalistas que exigían mayor soberanía sobre la zona del canal. En 1958 y 1959 hubo focos guerrilleros como el de Cerro Tute y el desembarco de revolucionarios cubanos en nombre de Dios. Estas tensiones subrayaron la necesidad de renegociar la situación del canal. El periodo supuso la existencia de un gobierno que combinó control político interno y modernización democrática, y a la vez que fue un punto de inflexión en la lucha nacionalista panameña por la recuperación de la zona del canal. Y por otro lado, bueno, a nosotros como Tribunal Electoral nos interesa mucho el hecho de que cerca también de 1956 se aprueba una reforma constitucional que es la que crea la institución del Tribunal Electoral ya pues como un ente permanente. Se trata de un momento muy, muy importante en nuestra historia electoral. Nos gustaría tener su valoración. Sí, eso fue muy importante, especialmente porque se le da autonomía al Tribunal Electoral. O sea, esa ley dota de autonomía al tribunal que no la tenían, porque los magistrados del Tribunal Electoral en aquel momento provenían de los partidos políticos, no tenían esa independencia, y sí, con el gobierno del presidente Ernesto de la Guardia se fortalece la institucionalidad del Tribunal Electoral, su autonomía, su funcionamiento, y también se enmarca mucho énfasis en el tema del registro civil, el tema del proceso de cedulación. O sea, evitar que en torneos electorales próximos se diera esa práctica de cédulas falsas que tanto mal pues causó la política nacional en cuanto a las denuncias de fraude. Cosa Pero que sí, la tecnología de la época tampoco permitía. tampoco permitía la tecnología de la época para tanto, pero yo sí considero que la acción del presidente, en este caso Ernesto de la Guardia, bajo su liderazgo, de fortalecer el Tribunal Electoral fue muy positivo y es algo que se ha mantenido hasta el momento
dentro de los rasgos de imparcialidad que debe prevalecer pues un ente como este del Tribunal Electoral. En cuanto a tal vez algunos de los sucesos que se dan durante la administración de Ernesto de la Guardia, ¿no? Son varias cosas que pasan en esos años, algunos muy trascendentes para la historia de la democracia, para los movimientos sociales, el Pacto de la Colina, por ejemplo, que fue un hito en la lucha contra el militarismo. Que nos pudiera comentar. Bueno, mire, el gobierno del presidente Ernesto de la Guardia en los primeros años navegó en base a algunas alianzas interpartidarias que se dieron con el Ejecutivo, con la Asamblea Nacional. Pero este gobierno, en la medida que iban pasando los años, cayó en un desgaste político institucional que tuvo su máxima expresión a finales de la década del 50. Hubo algunos eventos que solamente podríamos mencionar que hicieron crisis en el gobierno de Ernesto de la Guardia y que hoy se recuerdan como eventos negativos, que después podríamos quizás reflexionar un poco sobre las consecuencias de lo mismo y el impacto. Uno de esos, por ejemplo, es que el presidente Ernesto de la Guardia tiene que enfrentar en el mayo de 1958 una marcha masiva de estudiantes, especialmente del Instituto Nacional del Arte y Oficio y otros planteles, que exigían más escuelas, menos cuarteles. Porque, como bien explicaba la consigna, la ciudad de Panamá estaba llena de cuarteles bajo la óptica represiva y las escuelas estaban completamente abandonadas y las que existían provenían desde el principio de la República. Aparte de esto, de que alrededor de las escuelas, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, se instalaba una escuela, se creaba una escuela, pero también allí iban imantada una serie de cantinas, prostíbulos y demás. Entonces también los estudiantes del Instituto Nacional en aquella época protestaban en contra de estas instalaciones que dañaban no solamente la imagen, sino que también eran agresivas en contra de la y los estudiantes de la época. Entonces, esa consigna, más escuelas, menos cuarteles, promovió una marcha masiva en mayo del año 1958, donde el presidente Ernesto de la Guardia no hace frente a la misma, ignora a los estudiantes, y bueno, eso provoca una ola masiva de represión en las calles, donde fallece el estudiante José Manuel Araúz del Arte y Oficio un 19 de mayo, producto de un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Se habla y hemos leído en algunos documentos que no solamente fue el estudiante José Manuel Araúz de 16 años, que ojalá en el Arte y Oficio, en esta escuela histórica, se recuerde cada 19 de mayo a este joven, a este muchacho que venía acá en los barrios, porque fue un héroe, fue un líder estudiantil en aquel momento. Después del 19 de mayo hubo otras protestas. Por ejemplo, nosotros hablábamos con algunos compañeros de la época, nos decían de que hubo quizás algo más de 20, 30 muertos, muchos de los cuales no fueron sepultados públicamente por el temor de los familiares a la represión. ¿Ya? Eso fue en mayo del 58. Posteriormente eh, tenemos el levantamiento de Cerro Tute en el año 59, que fue un movimiento dirigido por el Movimiento de Acción Revolucionaria de jóvenes que se van hacia la provincia de Veragua. Y también habían otros focos acá en Colón y acá en los lados de los lados de Capira, si mal no recuerdo, en donde tenían, bajo la inspiración de la Revolución Cubana del 1 de enero del 59, tenían esta inspiración revolucionaria pues de tumbar al gobierno del presidente Ernesto de la Guardia. Tenemos también, por ejemplo, que el presidente de la Guardia tuvo que enfrentar la destitución de los municipales en el año 59. Sí, 59 fue, donde los municipales tienen que renunciar a su cargo por la denuncia de corrupción. Uno de los principales promotores de esta renuncia de los municipales y que hoy recordamos fue el periodista Ramón Pereira P., que fue un ícono en el periodismo nacional de Radio Mía. Él hizo fuertes denuncias
sobre el tema de la corrupción, en la cual allí se van todos los municipales. También hubo una rebelión en el año 59, también de los sargentos de la Guardia Nacional que se rebelaban por los turnos, las precariedades y demás. La marcha del hambre y la desesperación que parte en el mes de octubre desde Colón hacia la ciudad de Panamá y se toman la Asamblea Nacional, ¿no? Se la toman por completo, las curules la Asamblea e instalan una Asamblea Popular allí en el año 1959. El posterior Pacto de la Colina, que también se da a raíz de lo acaecido en el año 58. Entonces, se dan una serie de movimientos que también van vinculados con el tema de la soberanía nacional. En el año 58 se da la siembra de bandera en mayo. En el 59 también se da una operación de siembra de banderas en la zona del canal, reprimidas ambas, pero que denota la fortaleza y el liderazgo de los estudiantes, los profesores universitarios, de los académicos y del pueblo panameño por hacer pues de que la zona del canal sea pues efectivamente y como era en este momento y era el planteamiento político soberana en todo el territorio de la República de Panamá y no un enclave como se había instaurado a nivel del Tratado Heybuno-Bárila. Entonces, el presidente Ernesto de la Guardia, efectivamente, como usted pregunta, tuvo que lidiar con una serie de hechos políticos muy fuertes que le costará la presidencia de la República a la coalición patriótica, especialmente a su delfín, que ya venía con una trayectoria años antes, que era Ricardo Manuel Arias Espinosa, candidato a la coalición, que se enfrentará en esta ocasión en el año 60, que ya sería motivo de otro tema, con el presidente Roberto Francisco Chiari, quien gana dentro de las huestes de los liberales las elecciones del año 1960. Sí fue un gobierno muy convulso, donde hubo muchas experiencias, sobre todo en materia de organización. En el año 1957 se reorganiza la Federación de Estudiantes de Panamá, el segundo congreso de la FEP, que se instaura en el Instituto Nacional de Panamá y los estudiantes vuelven, pues, después de años de persecución, a tomar ese liderazgo masivo de lucha que había sido plantada desde la década del 40 y mucho antes en el tema de la recuperación de la soberanía nacional. Bueno, profesor Flores, ha hecho usted un resumen muy, muy apretado de esos años que verdaderamente fueron complicados. De verdad que estamos muy agradecidos, no solo por esta participación, sino por la anterior, donde tratamos las elecciones del año 1948. No sé si quisiera dar alguna... Siempre agradecido con ustedes y estamos a la orden siempre que nos inviten aquí para poder apoyarlos en los temas históricos que bien tengan. Muchas gracias igualmente acá a la cabina y a todos los miembros del GEC. Bueno, y muchísimas gracias a nuestros oyentes siempre fieles que nos siguen en cada una de las publicaciones de estos episodios de Historia de las Elecciones. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.